Buenas noches a todos. Hoy es la sesión correspondiente al mes de abril de 2025 de Boneco en español, programa que comenzó en octubre de 2022. Llevamos 2 años y medio y que está encaminada a comentar un caso clínico y a una presentación teórica en el área de metabolismo mineral. Esto está avalado, como ustedes saben, por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y es una idea global de la Universidad de programas de eco de todas las áreas de la medicina que uno se pueda imaginar en literalmente todos los continentes del mundo. Y nosotros fuimos la primera en Latinoamérica en organizar un evento relacionado con metabolismo mineral y lo hemos llevado a cabo todos los meses desde octubre de 2022. La coordinación de todo esto pues está integrada por Tania Quintanilla, Laura Gómez, Saraí Sosa, Blanca Estela Antolín, ¿vale? Víctor Arredondo, y pues si no fuera por la ayuda y la colaboración de todos. Recuerden que esto es una vez al mes, los jueves de 8:30 a 10. Estaban comentando que hoy salió por equivocación 9:30, aunque obviamente se envía el mensaje de que ya pueden entrar 30 minutos antes aproximadamente, es decir, a las 8 p.m. Y eh, probablemente salió equivocada por la cuestión de que por razones del antiguo cambio de horario, que ahora ya no existe, todavía algunos, eh, Dejé de me escuchar imagino que algunos relojes quedaron acostumbrados, quiero pensar que tal vez fue esto, pero Se corta, doctor, ya no lo alcanzamos a escuchar. Creo que el doctor Reza está teniendo problemas con la conexión. Bueno, pues entonces, eh, para continuar un poco con la presentación del doctor como Reza, se ¿ya se cortó un poco escucha la bien? línea con el programa. Eh, Ahora Vamos a sí dar ya se inicio escucha. a la sesión para Me estar de cortó. acuerdo con Ya se está la escuchando el génesis. doctor Reza. ¿Doctor Reza está ahí? Sí, sí Ah, se les conectó el internet unos segundos, ok. una disculpa por eso. Decíamos que pues vamos a la sesión y adelante con la coordinación primero del tema teórico. Muchas gracias, doctor. Pues como está la agenda Adelante. presentada, vamos a presentar, el día de hoy vamos a ver un tema que también se ha discutido en varias sesiones anteriores, pero ya en forma lo vamos a presentar ya como tema académico, que es el de hipercalciuria idiopática. Y bueno, va a ser presentada por la doctora Génesis Dinora Eugenio Ponce. La doctora Génesis también es médico endocrinólogo egresada del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y tiene su alta especialidad en enfermedades del metabolismo mineral en el Instituto Nacional de Nutrición. Adicionalmente, también tiene un diplomado en diabetes avalado por la Universidad de Anáhuac y actualmente es médico adscrito al Servicio de Endocrinología en el Hospital General de Zona número 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad de México. Ella pues tiene su práctica privada en el Hospital Star Médica Roma en Ciudad de México. Y bueno, como ya mencioné, se va a presentar este tema de hipercalciuria idiopática. Adelante, doctora Génesis, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Voy a iniciar a compartir
Ujú. Bueno, listo. Ahí se ve la primera diapositiva. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Soy la doctora Génesis Eugenio. La charla de hoy es hipercalciuria idiopática. Esta es la agenda de la clase y vamos a empezar por definir hipercalciuria idiopática. La hipercalciuria idiopática es una situación clínica que se caracteriza por una excesiva excreción urinaria de calcio en ausencia de otras alteraciones metabólicas o del eje calciótropo y de otras causas conocidas de hipercalciuria. Actualmente se ha aceptado o adoptado más bien esta definición de hipercalciuria más que una enfermedad. Se ha definido como una anomalía metabólica y mucho mejor como una característica metabólica constitutiva heredable. Este nuevo concepto, o más bien el no considerarla como enfermedad, ha sido acuñado o propuesto por un grupo de expertos, quienes son los que más han estudiado la hipercalciuria idiopática y son los que más estudios con pacientes con hipercalciuria idiopática de diferentes edades tienen. Y me refiero, pues uno de ellos es el equipo del doctor García Nieto, que ellos son nefrólogos pediatras originarios de España. Y bueno, lo comento porque muchos de sus estudios son los que vamos a estar platicando en esta charla. Se sabe que la hipercalciuria idiopática actualmente es la causa más frecuente de litiasis renal, tanto en la edad pediátrica con un 40% y en los adultos un 60% aproximadamente. Y la prevalencia de hipercalciuria idiopática a nivel mundial va entre 0.6 a 12.5% y los números en España entre 3.8 a 7.8%. Es importante conocer los antecedentes de los estudios que se han hecho y de todo el contexto histórico que se tiene de la hipercalciuria idiopática para comprender más o menos o con menos complejidad todos los mecanismos fisiopatológicos que le explican o que están detrás de ella. Flox la describió en 1940, describió la asociación entre una excesiva excreción de calcio y la formación de cálculo. Posteriormente, en 1953, Fuller Albright, que es un endocrinólogo muy célebre, que sabemos que se ha dedicado a estudiar esta área de la endocrinología, del metabolismo óseo. Él y sus colaboradores por primera vez acuñaron el término hipercalciuria idiopática, y fue porque vio que en este grupo de personas con hipercalciuria se mantenía la normocalcemia, la normofosfatemia, aunque sea en los límites bajos de normalidad, y persistía la hipercalciuria. Y al no saber la causa de esta hipercalciuria, acuñó el término idiopático. También él fue el primero que hizo una observación entre la asociación entre infecciones de vías urinarias e hipercalciuria. A finales de los años 50, Zetterström y Rosenkrantz presentaron varios casos pediátricos en los que coincidían litiasis e hipercalciuria idiopática. Y no hay que dejar atrás estos estudios porque, bueno, aquí lo relevante es que la hipercalciuria idiopática comienza en la infancia y puede ser que al no identificarla o no diagnosticarla, pues son adultos o personas que llegan a la adultez, pues con la formación de cálculos. En 1962, Roger y Gentil, que son unos autores parisinos, comunicaron 6 casos de niños con nanismo o talla baja, osteopenia o raquitismo, alteración renal, proteinuria, poliuria e hipercalciuria. De hecho, a esta variedad de, este cuadro clínico se le denominó en ese momento hipercalciuria tipo Roger. Por muchos años fue así, pero bueno, pasaron las décadas y dejaron de identificarse
estos casos y después pues se pensó que probablemente esto podría ser componente de una tubulopatía como la enfermedad de Dent. En ese mismo año, 1962, Valverde publicó los primeros casos pediátricos españoles, algunos con infección de vías urinarias concomitante. Inicialmente se ha pensado que la hipercalciuria idiopática inicialmente se ha asociado con cólicos nefríticos, ureterales y cálculos, pero en el grupo de nefrólogos pediatras o dentro de la pediatría se ha observado que antes de los cólicos ureterales y la formación de cálculos hay otra situación preclínica caracterizada por otros síntomas que pudieran orientarnos al diagnóstico de hipercalciuria idiopática. Y bueno, este concepto es el de prelitiasis, que no ha tenido mucho éxito o no se ha adoptado por todos los grupos que estudian la hipercalciuria, pues porque estrictamente se referiría como a un paso previo a la litiasis urinaria. Pero no, más bien el autor que la acuñó, que es el doctor García Nieto, se refiere a prelitiasis como una situación en la que está caracterizada por este conjunto de signos y síntomas que precede a la formación de piedras y que es muy importante cacharla, una, para el diagnóstico de hipercalciuria idiopática y dos, pues para la prevención de litiasis renal como tal. Entonces, hay niños con hipercalciuria que están en esta situación de prelitiasis y que en los estudios de imagen pues no hay cálculos o litos, pero sí se encuentran microcristales y bueno, eso es otro hallazgo. En 1981, 3 grupos pediátricos diferentes identificaron a la hematuria macroscópica o microscópica como una manifestación que precedía a la formación de cálculos en personas con hipercalciuria idiopática. Del 25 a 42% de los niños remitidos por hematuria actualmente tienen hipercalciuria idiopática. La hematuria no es un hallazgo específico de hipercalciuria idiopática, puede estar presente en otras situaciones de litiasis como la cistinuria o una hiperuricosuria. También el dolor abdominal no de tipo cólico también se ha visto en estos niños con hipercalciuria idiopática, pero pues tampoco es específico. Aparte de la hematuria, también observó que estos niños con hipercalciuria idiopática, además de tener formación de litos, también podrían cursar con disuria, leucocituria estéril, enuresis nocturna, poliaquiuria, urgencia miccional, proteinuria discreta y bueno, poco tiempo después se confirmó la asociación entre infección de vías urinarias e hipercalciuria idiopática. Actualmente esta asociación sigue siendo un enigma, no se sabe cuál exactamente, pues no se sabe, no se reconoce bien por qué la asociación, pero Vera y colaboradores encontraron que en una población con hipercalciuria idiopática, el 48.9% tenían infección por vías urinarias y en los niños que presentaban infección por vías urinarias, del 20 al 44% podrían cursar con hipercalciuria. El grupo de García Nieto también estudió esta asociación y encontró que en población de niños con hipercalciuria idiopática, encontrar la infección urinaria por E. coli, que es la bacteria actualmente más frecuente que causa infección de vías urinarias en niños, era del 47.5% y que estos aparte tenían historia familiar para urolitiasis, perdón, el 68.3%. Entonces concluyó u observó que los niños tenían una capacidad defensiva reducida frente a estas bacterias o que peleaban, tenían que defenderse más. Y también en los estudios de imagen observó una mayor frecuencia de cicatrices renales en los niños con prelitiasis que en los niños que no tenían ninguna alteración en el estudio metabólico. Y ya pasando a los estudios iniciales, hay un estudio en 1970 en donde se estudió a un papá con hipercalciuria idiopática que donó un riñón a su hijo que no tenía hipercalciuria y posterior al trasplante el padre continuó con hipercalciuria y el paciente ya
post-trasplantado mantenía una calciuria normal. Entonces, se observa desde este momento que la hipercalciuria idiopática no es un defecto intrínseco renal, no tiene que ver con una falla primaria renal ni tubular, no es una tubulopatía. Posteriormente, en los estudios de pacientes con hipercalciuria idiopática en 1965, se les sometió a una dieta baja en calcio, incluso se les agregó un quelante de calcio, DTA, y se observó que sí había una modificación en la calciuria, pero seguían con hipercalciuria. Entonces, en ese momento se pensó que podría haber una pérdida renal extra primaria, renal primaria de calcio, pero que en este caso, pues una respuesta compensatoria sería la elevación de PTH. Y poco tiempo después, PAC y colaboradores, ya cuando se podía medir la PTH por fin, notaron que la PTH se mantenía en rangos de normalidad, o sea, no era una cuestión renal, no tenía un componente renal, más bien era una hipercalciuria absortiva hasta ese momento. Pero para complicar un poco más las cosas, no nada más se comprobó el componente absortivo intestinal, sino también un grupo finlandés estudió la densidad mineral ósea en una población de pacientes con urolitiasis y se observó que había pérdida de masa ósea. Más adelante, en el 87, pues se estudió, igual le cambiaron el nombre de hipercalciuria idiopática a renal, pero realmente se referían a una idiopática, y consideraron el origen óseo como la base fisiopatológica de la hipercalciuria idiopática. Y bueno, esto era tan complejo, la fisiopatología, que ya un autor antes, Manuel Martínez Maldonado, pues había plasmado que pues era realmente un reto dilucidar o entender tanto la definición como la fisiopatología de la hipercalciuria. Posteriormente se encontraron en 1985 en otro estudio que se encontraban elevados los niveles o la producción de 1,25-dihidroxivitamina D en pacientes con hipercalciuria absortiva. Otro hallazgo también en esta hipercalciuria es que se había encontrado una excreción elevada de prostaglandina E. Y finalmente, había autores que insistían en que la hipercalciuria idiopática se asociaba con la dieta, con la nutrición, que era secundario a una excesiva dieta o ingesta de sodio. Y bueno, sabemos que pues sí, por ósmosis se pierde sodio, por supuesto, y también calcio, pero esto no era la explicación de la hipercalciuria idiopática. Y también pues sabemos que una dieta o una ingesta excesiva de proteínas pues también puede alterar el pH y produciendo pHs ácidos y microambientes pues adecuados para la resorción ósea, y mediante eso pues también hay pérdida de calcio. Y para 1990 también surgió otro mecanismo fisiopatológico relacionado con los monocitos y su producción incrementada de citocinas, interleucina 1, alfa, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6. Mediante la producción de estas citocinas, pues se mediaba la resorción ósea o se favorecía, habiendo un aumento de calcio, ¿verdad?, plasmático, y posteriormente pues iba a generarse la excesiva excreción de calcio. También estas interleucinas aumentaban la prostaglandina E, y la prostaglandina E favorece la conversión de 1-alfa-hidroxilasa, y esta a su vez de 1,25-dihidroxivitamina D, y esta a nivel intestinal pues va a promover la hiperabsorción de calcio, y era otro mecanismo. Y aparte se observó que, aparte de estos mecanismos fisiopatológicos, pues también el consumo excesivo de sal y las dietas altas en proteínas iban a empeorar la hipercalciuria idiopática, pero no tenían nada que ver con su fisiopatología. Y en el año de 1988, pues ya se reconocieron o descubrieron a las ratas hipercalciúricas, que también compartían muchos hallazgos y muchas características con los humanos en cuanto a la formación
litos. Y bueno, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Un estudio patológico y otra de una imagen electrónica, en donde pues sí se corrobora la formación de litos y que estos comparten una composición y morfología muy parecidas a los de los humanos. Se observó en que mientras ellas se reproducían entre ellas o había mayor consanguinidad, aumentaba más la calciuria, y este hallazgo se observó a partir de la reproducción de ratitas en la cuarta generación. Y se observó que la calciuria estaba aumentada debido a un incremento de la reabsorción intestinal de calcio, aunque llamaba la atención que los niveles de vitamina D estaban normales. Entonces, ¿cómo podía ser que teniendo niveles de calcitriol normales hubiera un aumento en la reabsorción intestinal de calcio y que esta fuera tan importante como para provocar la hipercalciuria? Les llamó la atención, y puede ser este el hallazgo más importante, en que había un aumento en la densidad de receptores de vitamina D. Este hallazgo fue muy importante porque el aumentar el número de receptores de vitamina D en las células de las ratitas incrementaba la capacidad funcional de los complejos calcitriol vitamina D, y esto explicaba el incremento de la reabsorción intestinal de calcio, y llamaba mucho la atención que esta actividad en estos complejos era como si uno tuviera exceso de vitamina D, mucha vitamina D. Entonces se definió como una respuesta incrementada del receptor de vitamina D a mínimas dosis de calcitriol, y que esto aumentaba la capacidad funcional de los complejos de vitamina D, y estos sí iban a influir a nivel óseo, intestinal y hasta renal. El aumentar los complejos de calcitriol, vitamina D, pues eso iba a favorecer la resorción ósea y aumentar el calcio plasmático y así la hipercalciuria. El aumentar estos complejos de calcitriol, vitamina D, pues también podría explicar por qué había una hiperabsorción intestinal de calcio, y hasta podría explicar también un componente mínimo renal que mediante la expresión del receptor sensible a calcio, también generando hipercalciuria finalmente. Y como siempre se ha repetido en todos los estudios previos, aparte, la ingesta excesiva de sodio y proteínas, pues esto iba a empeorar más la hipercalciuria. Y finalmente, este es el esquema fisiopatológico que propone García Nieto y sus colaboradores, que todo comienza o es a partir de un incremento del número de receptores de la vitamina D, y esto incrementa estos complejos y pues aumenta la absorción intestinal de calcio. La reabsorción renal de calcio se encuentra disminuida, y también se aumenta la resorción ósea. Entonces, este mecanismo o esquema engloba los tres componentes que pudieran explicar actualmente la hipercalciuria idiopática, que tiene un componente intestinal, un componente óseo. Estos dos prevalecen frente a pues sí, un componente renal, ¿no? Y también este mismo autor y colaboradores, pues pensando en las bases genéticas de la hipercalciuria idiopática, estudiaron el TRBP5, que es un transportador epitelial que favorece la reabsorción de calcio, y no se encontró una mutación en este canal epitelial que se encuentra, o bueno, principalmente en el túbulo contorneado distal. Entonces, en cuanto a las bases genéticas, se concluyó desde años anteriores, pues ya se había visto que tenía un origen génico, la hipercalciuria idiopática, y bueno, con el paso de los años se ha descartado una herencia monogénica, y actualmente se acepta que sea de origen poligénico. Y a la fecha, con los estudios que se tienen, no se ha aislado ninguna mutación en ni un solo gen. La hipercalciuria idiopática y su asociación con la densidad mineral ósea. Se ha visto que hay una disminución de la densidad mineral ósea, sobre todo este es un estudio en donde se observaron 74 niños con hipercalciuria y 41 controles, y disminuyó de forma significativa
el T-score de menos 0.56 en personas o niños más bien con hipercalciuria idiopática, comparados con los controles, 0.03. Y también hubo una disminución con significancia estadística en el porcentaje de densidad mineral ósea con respecto al medio para su edad y sexo. Se evaluaron los marcadores de formación o de remodelamiento óseo y se encontró que en los niños con hipercalciuria y osteopenia sí había una elevación con significancia estadísticamente significativa en los marcadores de resorción ósea. En este caso se utilizaron la desoxipiridinolina y los telopéptidos. También en los controles pues había una elevación pues también de marcadores de resorción ósea, pero en niños con hipercalciuria que mantenían una densidad mineral normal, no se encontró una significancia estadísticamente significativa en cuanto a los marcadores de resorción ósea, porque había una elevación de osteocalcina, y bueno, sabemos que esto es un marcador de formación, y esto nos traduce que no había un incremento de los marcadores de resorción a expensas de una mayor formación ósea. Pero bueno, sí se demostró que había una asociación en una disminución de densidad mineral ósea con la hipercalciuria idiopática. A una determinada población de personas, de niños con hipercalciuria idiopática, que fueron un total de 34, García Nieto lo siguió durante 20 años. La edad inicial de seguimiento fue de 10.5 años y terminó de seguirlos hasta los 28.3. Entonces, en este estudio observacional se evidenció que sí había una mejoría de la densidad mineral ósea. El T-score estaba inicialmente en menos 1.47 y con el paso de los años, posterior a 20 años, mejoró a menos 0.85. Y él determina que esta mejoría en la densidad mineral ósea con el paso de los años puede deberse a un aumento en las hormonas sexuales, estrógenos, testosterona, en la composición corporal, etcétera. Pero hubo una mejoría con el paso del tiempo de la densidad mineral ósea. En las mujeres sí fue, pues sí, tuvo una significancia, sí fue significativo, porque fue en mujeres en donde la densidad mineral ósea del hueso mejoró aún más, de un score que estaba en menos 1.38 a menos 0.61. No así se observó esta mejoría significativa en los hombres. En cuanto a los niveles de calcio, también observó que disminuyeron. El calcio en sangre inicial fue de 10.2 y mejoró a 9.5 20 años después. Y bueno, como una respuesta fisiológica y esperada, la PTH incrementó. Por otro lado, también la hipercalciuria se revirtió. El índice calcio-creatinina, que también pues, es una alternativa cuando no podemos hacer una determinación por alguna razón de calcio de orina en 24 horas, el índice o cociente normal es de 0.20 y empezaron ellos con 0.22 y terminaron 20 años después, se reportó en 0.16. Entonces mejoró o se revirtió más bien la hipercalciuria con el paso del tiempo. Donde se observó una disminución importante fue en los citratos, de 822 a 350. Y el índice que más nos predice litiasis, calcio citrato, de 0.29 aumentó a 0.7. Y se observó que esta disminución o hipocitraturia asociada, la hipótesis es que se tendría que ocupar más citrato porque durante estos años hubo mayor formación de hueso y para la formación de hueso pues se necesitan muchas sales, álcalis, entonces mucho bicarbonato y el bicarbonato pues se iba a obtener a través del metabolismo del citrato, ¿no? Entonces esa es la explicación de por qué en posterior años de seguimiento hay hipocitraturia. Y es importante dentro del abordaje diagnóstico, pues, conocer las causas de hipercalciuria monogénicas, las sistémicas, secundarias a patologías metabólicas, autoinmunes e infecciosas, conocer que hay hipercalciuria secundaria a los hábitos y factores dietéticos y atrogénicas causadas por algunos medicamentos y metabólicas. Entonces, tenemos que tener en mente todas estas causas de hipercalciuria
al momento de estudiar la hipercalciuria idiopática. Y estas son algunas hipercalciurias monogénicas en donde sí se ha dilucidado y se ha llegado, si hay un defecto genético que explique el porqué de las hipercalciurias, ¿no? Y otras que son autosómicas recesivas, otras dominantes. Y aquí les pongo un algoritmo de cómo estudiar a los pacientes con hipercalciuria. Hay que pedir todo el eje calciotrópico, examen general de orina, valorar el estado ácido-base, y en el caso de una hipercalciuria idiopática, bueno, encontraremos que hay normocalcemia, hipofosfatemia, que no vamos a encontrar ninguna otra alteración metabólica o del eje fósforo y calcio. Todo el laboratorio va a estar normal y es por eso que llegamos a este diagnóstico. Y hay que tener en cuenta el resto de las hipercalciurias secundarias. El diagnóstico pues se hace con una calciuria elevada por arriba de 4 miligramos kilo día, en hombres por arriba de 300 miligramos 24 horas, en mujeres por arriba de los 250. O también cuando no es posible medir el calcio en orina de 24 horas, pues hacemos uso de este cociente calcio urinario creatinina. Y me define hipercalciuria cuando está por arriba de 0.20 miligramos sobre miligramos. Lo que ya había repetido en la diapositiva previa, descartar las alteraciones metabólicas. Ciertos grupos de estudiosos de la hipercalciuria idiopática sí recomiendan los estudios de imagen, un ultrasonido renal bilateral para descartar existencia de litiasis, microlitiasis, nefrocalcinosis, y solamente si hay fracturas o dolores óseos infrecuentes, pues solicitar la densitometría ósea. De otra forma, no la recomiendan hacerla de cajón en una persona con hipercalciuria idiopática. Respecto al tratamiento, dado que la hipercalciuria idiopática ya ha quedado claro que no hay una tubulopatía como tal o una lesión renal primaria, se ha insistido más en las recomendaciones dietéticas, y de esas se las pongo en esta diapositiva: el consumo de agua adecuado, la ingesta de calcio, que tiene que ser de 600 a 800 miligramos por día, que equivaldría a un vaso de leche, un puño de nueces, por ejemplo, todo eso junto. Incluso hay otros autores en donde son más permisivos y permiten una ingesta más elevada, de 1000 a 1200, pero que no superen los 2000 miligramos de calcio al día, ¿no? Porque aparte, pues esto podría sí favorecer la hipercalciuria, por supuesto, pero tampoco se tiene que ser, y está casi prohibido, ser restrictivo en cuanto a la dieta con calcio. Si somos muy restrictivos, entonces estaríamos favoreciendo la absorción de oxalatos y se formaría oxalato de calcio y pues esto generaría o favorecería la litiasis, ¿no? Disminuir también la ingesta de oxalatos, como los que se encuentran en estos alimentos, disminuir la dieta proteica, o más bien mantenerla por debajo de 1.7 gramos sobre kilogramo, disminuir el sodio y azúcares refinados. Se han dado muchas recomendaciones en cuanto al consumo de sodio, ¿no? Evitar o ya quitar, incluso desaparecer de la casa los saleros, no agregar más sal a las comidas, incluso comer más desabrido o cocinar con menos sal. Incrementar el consumo de fibra. Otros factores que pudieran ayudar a la hipercalciuria y no empeorarla, pues limitar también la ingesta de alcohol y consumo de café, no más de 4 tazas. Entonces, estas recomendaciones dietéticas pues se tienen que inclinar más hacia los factores protectores que a los favorecedores de cristalinización. Los únicos fármacos que sí se ha visto que tienen un efecto positivo y un beneficio tanto sobre la formación de cálculos como la densidad mineral ósea del hueso, los más estudiados son las tiazidas. Estos fármacos actúan potenciando la reabsorción de calcio con el intercambio de calcio, cloro y potasio, ¿no? Se absorbe más calcio, se evita que se excrete más por los túbulos conternados distales y se favorece más la excreción de sodio, potasio y cloro. Entonces, se ha visto que en pacientes con hipercalciuria y disminución de la masa ósea hay una disminución o mejoría de la calciuria y un aumento en la densidad mineral ósea del hueso. Si los estudios con tiazidas y en personas con hipercalciuria idiopática se han llevado hasta 5, 8 años de tratamiento sin observar efectos adversos significativos. Todo lo contrario, el uso prolongado se ha asociado con reducción de riesgo de fractura de fémur en población adulta mayor. Y la tiazida o
pues sí, la preferida, pues es la hidroclorotiazida, aunque esta es de acción corta y algunos profesionales prefieren mejor el uso de clortalidona por su acción más prolongada. Se puede iniciar con 12.5 hasta 50 miligramos, pero bueno, con 25 miligramos sí se ha visto disminución de calciuria, minimizando complicaciones, y en pacientes que no responden a esta dosis, pues requerirán dosis más altas con 50 miligramos día. El efecto disminuye con el tiempo. La clortalidona igual puede empezarse con 12.5 a 25 miligramos. Y también se puede utilizar otro tiazídico como la indapamida. Y bueno, de los efectos adversos más frecuentes, un grupo de autores dice o menciona la hipocalemia como efectos adversos, pero la verdad es que la mayoría de los estudios mencionan otros tipos más frecuentes, como los calambres, cansancio, pero no encontraron la hipocalemia como un efecto adverso frecuente. O sea que las podemos utilizar ambas pues con seguridad. En otros casos no ha sido tan popular, pero el uso de amilorida como ahorrador de potasio, y también pues va a aumentar la reabsorción de calcio en túbulo colector. Las dosis van de 5 a 10 miligramos al día y no es tan popular por el leve efecto hipocalciúrico. El citrato de potasio, ¿cómo funciona? Pues formando complejos con el calcio y la formación de sales de oxalato, y bueno, favoreciendo que no se produzcan tantos cálculos o litos, y su consumo, o bueno, es más bien la indicación de la dosis es de 1 a 3 gramos al día. También aumenta el pH, disminuyendo la reabsorción. El citrato tiene por ahí diferentes efectos en diferentes niveles, y como indicación, observación, no debería administrarse con amilorida, que esa combinación no es tan frecuente por el riesgo de hipercalemia. Y los bifosfonatos únicamente se han limitado a personas con hipercalciuria idiopática y con una disminución de la densidad mineral ósea de forma significativa, como la osteopenia u osteoporosis. Fuera de esas dos condiciones no se recomiendan, están poco estudiados, se requieren más estudios. Y el bifosfonato preferido o más estudiado pues ha sido el alendronato 10 miligramos al día. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctora Génesis, por su excelente plática, bastante completa y con bastante información respecto a toda la evolución histórica de la hipercalciuria. Y bueno, pues los invitamos a encender su cámara y el micrófono si quisieran hacer alguna pregunta directa, o a través del chat las podemos comunicar. Este, no sé si hay algo que se anime. Y mientras yo voy a realizar una pregunta respecto a la opinión. Comentabas que, hipercalciuria idiopática, sabemos si se ha presentado que puede ser una causa pues de osteoporosis, ¿no? Frecuente. Y comentabas que no es como recomendado por los autores el hacer una evaluación habitual en los pacientes para búsqueda de osteoporosis. Quería pues saber la opinión, si habría como alguna población en particular que sí recomendarías buscar como quiera la densidad ósea. Y por otro lado, sí sería una recomendación en todos los pacientes con osteoporosis hacer una búsqueda de hipercalciuria como causa secundaria. Bien. En respuesta a la primera pregunta, Dania, más bien tendríamos que buscar en esa persona con disminución de la densidad mineral ósea e hipercalciuria si no tiene otros factores asociados que también pudieran estar disminuyendo la densidad mineral ósea. O sea, valorar pues el tipo de alimentación, sobre todo específicamente la ingesta de calcio y proteínas que tenga en ese momento, algunos hábitos, ¿no? Como tabaco, alcohol. Buscar otras cosas asociadas, no solamente pensar que la hipercalciuria idiopática pues es la causa. Y la segunda pregunta era si a todos habría que hacerles estudio de densitometría, a todos los pacientes portadores de hipercalciuria idiopática. Yo diría que no. Más bien ahí buscar algún factor de riesgo o algo que pudiera inclinarme hacia tomar esa decisión o justificar la densitometría.
Muchas gracias, doctora Génesis. Hay algunas preguntas que ya empiezan a aparecer, por ejemplo, respecto al punto de corte de hipercalciuria en base a kilogramo día. Mencionaste el criterio de mayor a 4 miligramos kilogramo día. Si hay algún límite de peso, por ejemplo, en personas que tienen obesidad y que este punto de corte podría estar sobreestimando la hipercalciuria, ¿tendremos que hacer algún ajuste o cuál sería tu recomendación? ¿No tiene algún límite de peso? Sí, la verdad es que sí, faltan estudios como para encontrar el corte de hipercalciuria en personas con obesidad, porque sí, sí podría sobreestimar eh, este, este índice. Aunque también podríamos utilizar el índice calcio urinario sobre creatinina, o sea, bueno, apoyarnos de otros cocientes, ¿no? Que también nos pudieran ayudar a definir la O hipercalciuria. tal vez considerar el punto de corte ya de 24 horas de 250 miligramos en mujeres y 300 en hombres, ¿no? A lo mejor podría estar sí sobreestimado por el peso, pero pues es que más que por peso es por gramo de creatinina, como comentas. Y entonces sí podría ser un poco diferente. Mencionan también si tienes alguna información sobre el porcentaje de litiasis en pacientes con hipercalciuria y si hay alguna justificación o razón del riesgo de la litiasis. Bueno, como había mencionado en algunos estudios que se habían realizado, en pacientes con hipercalciuria, más bien tenían, sí, un cociente de citrato urinario calcio alto. Entonces, eso sí podría predecir que hicieran litiasis o no, pero realmente no hay un porcentaje como tal. Y de la prevalencia, no me acuerdo si la mencionaste en la presentación, porcentaje de pacientes con hipercalciuria que hacen litiasis. No exactamente ese porcentaje, más bien, déjenme. No, lo que presenté era de la asociación que había de hipercalciuria e infección en vías urinarias, y más bien que en niños con hipercalciuria había un riesgo aumentado por alguna razón del 47.5% de infecciones por E. coli, y que tenían estos también a su vez historia familiar del 68.3%. Pero no tengo un porcentaje. Del dato. Ujú. Y a lo Así. mejor ahí también pueden interferir otros factores, ¿no? Si trae hiposcitraturia o si trae alguna causa que esté generando esa hipercalciuria y no solamente primaria, que en este caso pues ya no sería idiopática, ¿verdad? Menciona Hugo Mendieta, si en niños la indicación de ultrasonido de tobillo, ¿cuándo sería? Em, Digo, en el caso de hipercalciuria no sé la relación, no sé la pregunta, no entiendo la pregunta. No sé si el doctor Hugo quisiera comentar un poquito más al respecto. Sí, es específicamente cuando se sospecha de que ya haya osteoporosis o una alteración por esta patología. ¿Cómo vengo manejando? Bueno, cuando estoy estacionando. Ese es mi Sí. sentido de la pregunta. Para búsqueda de osteoporosis en niños por asociado con hipercalciuria, es lo que entiendo. Sí, así es. Ujú. Quizá alguna indicación de realizar este estudio sería, pues, ya que presentara Ujú. fracturas o dolor óseo. Bueno, esas son las indicaciones que actualmente proponen para hacer densitometría ósea en estos niños con hipercalciuria idiopática. No se recomienda como de primer escalón. No, realmente en los niños no es tanto la asociación con densidades bajas, ¿no? Es más asociación con lo que mencionaste de infecciones urinarias y con riesgo de litiasis. Y como mencionas, no hay como mucha indicación de buscar osteoporosis. Digo, yo a lo mejor sí pensaría en una persona que tiene hipercalciuria, buscar osteoporosis si tiene algún otro factor de riesgo, por ejemplo, una mujer posmenopáusica o que tenga antecedentes de fractura, y que tenga la historia de hipercalciuria, a lo mejor sí buscar un poquito más, pero en niños realmente no hay mucha indicación, ¿no?
es correcto. Incluso se ve que sí hay una disminución en la densidad mineral ósea del hueso, pero se va ganando igual con el paso de los años. Claro. Está bien, gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta, ya estamos casi sobre tiempo. ¿Puedo Yo, hacer yo. una pregunta? ¿Puedo hacer una Adelante, pregunta? doctor. Ujú. Los pacientes con hipercalciuria idiopática, ¿alguna ocasión podrían hacer hiperplasia de las, de las paratormonas? ¿O, no, o es imposible hacer, perdón, de las paratiroides, hiperplasia de las paratiroides? ¿O es imposible que hagan? Lo digo por esto. Yo ahora sí que los que estuvimos en la antigua Grecia, dividíamos la hipercalciuria en hiperabsortiva y en la estrictamente renal. Ahora nos explicaste perfectamente bien, cosa que te agradezco, que tienen los dos componentes y que en el algoritmo cuando tienes paratormona elevada, pues esto es hiperparatiroidismo. Pero puede, sobre todo en aquellos pacientes que tienen paratormonas no tan elevadas, alrededor de 170, 150, y que tienen calcios de 10.8, 10.9, que ni siquiera llegan a 11. ¿Puede ser esto una hiperplasia de las paratiroides o definitivamente es otra entidad? Sobre todo en las que tienen hipercalciuria crónica. Claro. Estrictamente, si fuera una hipercalciuria idiopática, no esperaríamos que se elevara para nada la paratormona y por lo tanto no tendría que haber hiperplasia de las paratiroides. Pero pues no sé si con el tiempo eh, sí pudiera haber cierto estímulo y pudiera haber crecimiento de las paratiroides, pero no se esperaría. Tendríamos que buscar otra causa de hipercalciuria o Y porque se de, eleva la PTH. y de hiperplasia. Alfredo, doctor Reza. Bueno, hay una discusión en la literatura acerca de si la hipercalciuria es una entidad única o son tres enfermedades, una que se llamaría absortiva, resortiva y renal. Absortiva por el intestino, resortiva hueso, renal, riñón. Y probablemente la teoría correcta sea lo que mencionó Génesis en la plática, es decir, que es una enfermedad que debe llamarse hipercalciuria idiopática, que tiene tres componentes. Los tres componentes que la otra posición dice son tres enfermedades diferentes. Y quienes suponen que existe la hipercalciuria renal, es decir, la llamada fuga renal de calcio, sostienen entonces que el estímulo crónico de estar perdiendo calcio por la orina sería un estímulo para llevar a crecimiento de las paratiroides y teóricamente hiperparatiroidismo primario. Eso es lo que sostiene una escuela muy tradicional. Yo creo que eso es, en caso de que eso sea real, debe ser extraordinariamente raro. Y la mayoría de las veces que vemos casos de hipercalciuria con PTH alta, probablemente tenga otra explicación y que no sea esta. Y por ejemplo, en el caso concreto que mencionaste, eso parece más sospecha de hiperparatismo primario, porque tener 10.8 de calcio con 130 de PTH, pues eso ya es hiperparatismo primario. Si eso se originó Sí, de mucho tiempo antes de una hipercalciuria de mucho tiempo de evolución, pues habría que demostrarlo con el seguimiento a muchos años de que ese paciente empezó teniendo calcio sérico completamente normal, con PTH normal, tenía hipercalciuria, después subió la PTH y después fue subiendo el calcio hasta que a lo largo de 15 o 20 años hizo hiperpatismo primario. Yo creo que eso en general no se ha demostrado y la mayoría de los casos que vemos con calcios de 10.4, 10.5 y PTHs de 130 son hiperparatismos primarios, probablemente por hiperplasia. Y hay que recordar que las hiperplasias pues constituyen el 20% de los hiperparatismos primarios. ok, muchas gracias, Alfredo. Te lo digo rápidamente. Mujer de 50 años que tuve hace poco, tenía este calcio que te digo no tan alto, la paratonina no tan alta, pero 400 miligramos de excreción urinaria de calcio. Y fue donde yo dije, bueno, y me acordé de mis años mozos. Y entonces por eso dije, bueno, déjame preguntar ahora a ustedes, ¿no? Gracias, Pero bueno, gracias. la ¿Perdón? hipercalciuria idiopática es tan común, la hipercalciuria idiopática es tan común o probablemente sea tan común que no es raro que una persona tenga las dos enfermedades.
hiperparatismo primario e hipercalciuria idiopática. Una vez que se opera del hiperparatismo primario, pues se le cura eso, pero persiste la otra, porque la hipercalciuria idiopática pues no se cura con cirugía. Claro, claro. Muchas gracias. Y muchas gracias, Génesis. Muy bonito. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ya nada más para terminar, Saraí, ¿tienes una pregunta? Sí, medir calcio hacer la relación calcio urinario, creatinina urinaria en una muestra aleatoria, ¿qué tan confiable podría ser? O sea, comparado, por ejemplo, con orina de 24 horas, porque digo, como que veo que es más común que midan muestras aleatorias, pero considero que pues las muestras de 24 horas pues son siempre más confiables, ¿no? Para poder hacer la detección. No sé qué opinan. Pues se recomienda hacer esta medición de este cociente de calcio urinario creatinina en 2 muestras aleatorias de orina y sí, sí es confiable. Va a haber personas que por alguna razón no pueden realizar estrictamente una medición de calcio en orina de 24 horas y bueno, se suele pedir esto en 2 mediciones de orina al azar y sí, sí está aceptado. Ujú. Pero de primera intención, o sea, deberíamos optar por cualquiera de ellas o podríamos, o sea, preferir alguna de estas dos. La verdad es que creo que en los adultos, sí, el estudio adecuado sí sería medir calcio en orina de 24 horas. Este cociente se deja como para esa población especial que por alguna razón no puede realizar la recolección. Y más bien, los autores han tratado de justificar el por qué la medición de este cociente en orinas al azar es confiable, ¿no? Ujú. Sí, de acuerdo. Sí, Bueno, pues gracias. muchas gracias, Génesis, por la plática y por resolver todas estas dudas. Y bueno, damos por finalizada la sesión académica y bueno, les cedo el micrófono a Saraí para que pueda iniciar la sesión de caso clínico.